Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Ya lo dijimos, Carlos Melconian, probablemente uno de los economistas con mayor repercusión, va a estar con nosotros. Y nuestro broche de oro con el profe Juan Carlos de Pablo para hablar mucho de economía. Y lo hay. Hoy volvió a tocar el dólar libre, un pico que no había tocado en el 2021. Luego descendió. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con la economía del congelamiento? Y Nicolás Massó, en un ratito más, los títulos de las estrellas de este programa. Señor Nacho Ortelli, ¿por dónde? Vamos a hablar de la campaña María Eugenia Vidal, que tuvo hoy un alto con Mauricio Macri. ¿Cómo está esa relación? ¿Qué hablaron antes? ¿Qué hablaron después? ¿Y qué van a hacer a futuro antes de las generales? Rosario Ayerdi. Vamos a contar la pelea electoral que hay detrás de la disputa por los gendarmes en Río Negro. Está jugando electoralmente la gobernadora y está jugando electoralmente el gobierno nacional. Martín Angulo, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, Luis, de una decisión de la justicia electoral que se conoció hoy en la que le ordenó al gobierno frenar un plan para jóvenes, un bono de 5.000 pesos para actividades culturales, porque entienden que se trata de una medida que puede influir sobre el voto de los jóvenes y que si se aplica recién puede ser después de las elecciones. 4 puntos centrales en la información. El primero es el estudio, donde ya les dije quiénes van a ser nuestros invitados. El primero, obviamente, es la Casa Rosada. Allí está trabajando Cristian Balbo o Gabriel Prosperi. Prosperi, buenas noches, señor. ¿Cómo le va, Gabriel? Hola Luis, buenas noches. Aquí estamos en la Casa Rosada con la presencia aún aquí del presidente de la Nación, que ha tenido una agenda muy pero muy nutrida. A las 17 aproximadamente comenzó una reunión estrictamente de campaña con sus ministros políticos más importantes. Obviamente estuvo Juan Mansura, el jefe de gabinete, también estuvo Guado de Pedro, los asesores en comunicación y marketing político que va a tener el gobierno nacional, y por supuesto que va a seguir muy de cerca lo que está aconteciendo con la comunicación y específicamente de los ministros. Esa reunión de campaña tiene que ver con dar noticias positivas, escuchar a la gente y dar noticias positivas, o hablar específicamente de aquellos reclamos que se escucha popularmente y tratar de darle indicios de que se van a solucionar. De aquí hasta el 14 de noviembre el gobierno va a adoptar esa tesitura en campaña. ¿Y por qué te digo, Luis, que ha tenido una muy nutrida agenda hoy? Porque también, obviamente, el tema que estaban hablando ustedes de la crisis con los pseudo mapuches en la Patagonia está instalada en la Casa de Gobierno. Hoy por la tarde habló Aníbal Fernández y estableció claramente que el gobierno nacional envía gendarmes, sí, pero para patrullar. No va a haber una política represiva en cuanto a estos grupos que están instalados en la provincia de Río Negro, en la zona cordillerana, porque no quieren seguir el ejemplo de lo que ya aconteció, en palabras de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, con el caso Santiago Maldonado. Por lo tanto, el gobierno, si de alguna manera ayuda a la provincia de Río Negro, es con gendarmes para patrullar y disuadir, no para reprimir la protesta, el reclamo, los incidentes, lo que ocurre en el sur y que están denunciando tanto los vecinos como el gobierno de la provincia de Río Negro. Una postilla más, Luis, aquí en Casa de Gobierno. El presidente de la Nación se reunió también con el canciller Santiago Cafiero. Vienen días muy importantes para la diplomacia argentina. Habrá posibilidades de que en la próxima reunión del cambio climático del G20 el presidente de la Nación pueda tener una entrevista con Joe Biden. Todavía esa puerta no está totalmente cerrada. Pues es que me quedo pensando en lo que decís, Gabriel, en este reporte más que preciso de lo que estás diciendo, que el gobierno nacional va a enviar a patrullar pero no reprimir. Insisto, hay que ganar la batalla cultural para quitar la ideología en la palabra represión. El Código Penal reprime, bien que hace, en unos cientos de delitos que están establecidos. Pero digo, si el gobierno nacional se encuentra frente al hecho de el incendio del club que se produjo allí en el Bolsón, ¿qué hace? ¿Patrulla, ve cómo se incendia o va a reprimir evitando que los autores del delito lo hagan? Bueno, el accionar después habrá que ver cómo se conceptualiza. En palabras del ministro de Seguridad, va a ser disuasión y no represión, claro, seguramente, si tienen que justamente accionar, justamente, claro, ¿no? Entonces, esto que hablamos del concepto y de la campaña, por eso lo estaba de alguna manera linkeando con la reunión que habían tenido desde el punto de vista comunicacional para los ministros de aquí al 14 de noviembre. Cuestiones positivas, no represión,
que conceptualmente para el gobierno nacional es algo absolutamente negativo. Sí, disuasión, eso se permite. Por eso es que está todo absolutamente linkeado. Y vuelvo a reiterar este concepto porque estamos en vísperas de lo que va a ser una elección. Y en palabras del propio ministro de Seguridad, no queremos tener ningún tipo de complicación que se asemeje, por ejemplo, a la causa Santiago Maldonado. Gracias, Gabriel. Me voy a ir al otro punto también de tensión con acciones ilegales, como fueron la cantidad de piquetes que se produjeron el día de hoy. Insisto, hay que decir que quien está realizando un piquete en vías centrales, como los accesos hoy en la capital federal, comete un delito y por lo cual es un delincuente y por lo cual reprime el derecho de las personas que libremente quieren circular. Está trabajando Cristian Balbo en el Ministerio de Zabaleta. Hola, Cristian, buenas noches. Buenas noches, Luis, colegas. Y hoy cientos de automovilistas de la zona sur del conurbano bonaerense quedaron rehenes de una interna, de una grieta que existe en las organizaciones sociales, en las agrupaciones piqueteras. Por un lado, aquí Juan Zabaleta junto a Emilio Pérsico, que además de ser del movimiento Evita es funcionario del Gobierno Nacional del Ministerio de Desarrollo Social, recibieron a Eduardo Beliboni del Polo Obrero con la promesa de reforzar lo que tiene que ver el acuerdo alimentario. ¿Qué dijo Beliboni? Que si los chicos siguen comiendo polenta durante los próximos 10 años, esto va a ser un desastre. Sin embargo, se fue con una promesa y levantaron el corte. Pero por otro lado, a la altura del puente Pueyrredón, Luis, en la zona de Avellaneda, otras facciones, el Polo Obrero Tendencia, junto con la Juventud Combativa, la Resistencia Popular y el MUP, estuvieron cortando prácticamente hasta las 6 de la tarde desde el mediodía y amenazaban con marchar sobre el puente Pueyrredón hasta Avenida 9 de Julio y llegar aquí hasta el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué pasa? Estas facciones aseguran que les han recortado los planes sociales, también están pidiendo el no pago de la deuda y se diferencian y mucho de las organizaciones sociales que de alguna manera están siendo recibidas por el ministro Juan Zabaleta. Lo cierto es que han ocasionado un caos vehicular complejo en la zona del puente Pueyrredón durante toda la tarde de hoy, pero atención, porque hay una promesa, tal vez, de recibirlos recién el miércoles de la semana próxima. Sería Emilio Pérsico, el secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, quien tal vez podría llegar a recibirlos el miércoles que viene. ¿Y por qué decimos tal vez? Porque nadie lo confirma desde acá. Desde las organizaciones sociales o agrupaciones piqueteras que estuvieron cortando dicen que habrían recibido un llamado y que el miércoles próximo podrían ser recibidos y por eso entonces a partir de las 6 de la tarde el tránsito volvió a ser normal como lo estamos observando ahora en el trazado de la avenida 9 de Julio. Bien. Internas en el seno de las organizaciones sociales, de las agrupaciones piqueteras, por un lado fueron recibidos por el Gobierno Nacional, pero hay otras facciones más efervescentes que están esperando una respuesta para la semana próxima y vuelven a amenazar con cortar el puente Pueyrredón, ocasionando serios inconvenientes y dolores de cabeza para cientos de automovilistas. Gracias, Cristian. Ya está sentado en nuestros estudios uno de los responsables de Banco Ciudad y referente de Juntos Sentir. ¿Qué haces, Nicolás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hoy tuvo piquete por donde busque. ¿No se soluciona más? ¿Ganaron los piqueteros? Bueno, yo iba a ir por la misma línea que vos, ¿no? A mí me parece que hay una cuestión cultural y debo reconocer que a veces hasta transversal a los espacios políticos a la hora de entender mal los alcances del uso de la legítima fuerza, ¿no? Es decir, es un hecho absolutamente republicano, democrático y legal utilizar la fuerza pública dentro de los marcos normativos que corresponden para no solamente los piquetes, sino, digo, para el tema probablemente de la semana, que es no la omisión del Gobierno Nacional, el apoyo del Gobierno Nacional a estos grupos. Porque, digamos, la omisión es una forma de apoyar. Poco importa si es una medida de temor electoral para no agravar la deslegitimidad del gobierno en las próximas 3 semanas o si de verdad es un gesto a un sector de la progresía que hay dentro del gobierno que tiene mucho más que ver con la ciudad de Buenos Aires que con lo que ocurre en el interior de nuestro país. Pero es un apoyo expreso a grupos que no solamente cometen delitos del tipo incendiarios o filoterroristas, son secesionistas, son personas que no reconocen la soberanía argentina. Eso en sí mismo representa un delito y es gravísimo. Aparte, yo creo que de verdad es cultura, porque vos decís, tenemos miedo de decir, hay que reprimir. Hay que reprimir, dentro de la ley. Pero te digo más, están más cerca de incumplir los deberes de funcionario público si no lo hacen. Es decir, es casi un delito no hacerlo en determinadas circunstancias. Por supuesto que hay una cuestión que es cierta y es discutir
la jurisdicción, ¿no? Es decir, la seguridad interior es jurisdicción de las provincias. Claro. En un país tan unitario en los hechos como el nuestro, a veces eso se olvida. Se olvida que tanto la salud como la educación como la seguridad, tres posiblemente de los principales servicios públicos de derecho son provinciales. Ahora, estos grupos constituyen delitos que en algunos casos son delitos federales. Digamos, la secesión es uno de ellos. La ley dice es competencia de cada una de las provincias, salvo que se atente contra las instituciones, el sistema democrático. Che, amenazaron a la gobernadora, amenazaron a los fiscales. Si eso no es... No reconocen la soberanía argentina. Sí, claro. Queman banderas, Luis. Es gravísimo. Sí. A eso apoya este gobierno si no actúa. Bueno, Entonces, distinto que la discusión sea, todavía no nos corresponde. Acá no estamos teniendo una discusión entre funcionarios respecto de a quién le corresponde la jurisdicción de actuar ahora. Hay una gobernadora aliada del Frente de Todos, votada por una amplísima mayoría del pueblo de Río Negro, pidiéndole asistencia en un tema flagrantemente delictivo a un gobierno nacional que con su omisión apoya estos hechos. Es decir, es realmente infinitamente más grave que un tema que lo toca, que son los piquetes. Pero sí, esto es alarmante. Pero es lo mismo, quiero decir, es un concepto cultural. Es un concepto cultural. Es un concepto. Ahora me voy a sentar a charlar con Nicolás Massot. Tercero y último de los puntos que tenemos esta noche para contar en A24 tiene que ver con el policial nuestro de cada noche. Nos ubicamos en Barrio Norte y allí está Martín Rojas. Hola Martín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches para todos. Así es, estamos en la calle Austria, al 2200. Acá empezó a caer la banda del Gitano, una banda de secuestradores virtuales, estafadores, que venía siendo seguida por la policía de la ciudad hace ya bastante tiempo, Luis. ¿Y por qué estamos en este punto? Porque acá cayó el cabecilla, el líder de esta banda, un hombre de la comunidad gitana que estaba a punto de cobrar un secuestro virtual. Habían llamado a un departamento de aquí de la calle Austria al 2200, del quinto piso, de 2248, y en ese momento el dueño, muy rápido, dio aviso al 911, llegaron los efectivos de la policía de la ciudad y pudieron detener a este hombre, como decíamos, de la comunidad gitana. A partir de ahí comenzó una investigación, Luis, que terminó con 6 procedimientos, no solamente en el ámbito de la capital federal, sino también allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, en Ramos Mejía, en Lomas del Mirador y en otros puntos. 7 personas detenidas, 3 de ellas tenían pedido de captura por diferentes estafas y finalmente ya están a disposición de la justicia. 9 autos incautados, dinero en efectivo, más de 30 celulares que también fueron secuestrados por la policía. Bueno, cayó la banda del Gitano, eran intensamente buscados y finalmente ahora están tras las rejas, Luis. Bueno, finalmente un delito que fue perseguido con la inteligencia del caso, la inteligencia, digo, no hablo del cerebro, hablo de hacer tareas de inteligencia para que esto fuera establecido y consiguió la detención de los delincuentes, como vos lo decías. ¿Está estimado aproximadamente el monto del delito, Martín? Vos sabés que el monto del delito, en realidad lo que pudo confirmar la policía es que habían concretado, hasta el momento se sabe, al menos 10 secuestros virtuales en diferentes lugares y que, bueno, aquí fue el primero para empezar a dar con el resto de la banda. Como te decía, no solamente se pudieron secuestrar los autos de alta gama que tenían en poder estos delincuentes, sino también dinero en efectivo, celulares, televisores, más de 30 televisores también que utilizaban estos delincuentes y que tenían en su poder. Gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Me voy a sentar a conversar con Nicolás Massot. Me parece que es interesante recordar, pues muchas veces hablamos del tema mapuche, de la crisis mapuche, que se trata de una organización, como vos decías, secesionista, que no cree en el gobierno federal de la Argentina. ¿Conocés más para contarle a la gente que por ahí no está avisada qué es RAM, qué es Jonesguala? Mirá, yo creo que es un movimiento mucho más genuino en Chile que en la Argentina. Y en la Argentina, por supuesto, generalizar tiene esas actitudes. Y uno no está diciendo que no pueda haber alguna población genuinamente descendiente. Yo discuto también los reclamos, Luis, esto de que reclamen tierra, es decir, que reclamen identidad, que reclamen reconocimiento, eso está perfecto, como cualquier minoría en un Estado
democrático que debe reconocer las minorías y sus derechos. El reclamo de tierra ya tiene mucho más que ver con el aprovechamiento de estos vacíos culturales o de estos defectos culturales, de los vacíos legales y obviamente, como ya hemos visto en Vaca Muerta, el principal rubro de emprendedurismo es armar de una comunidad mapuche, pero hace años. Es decir, y efectivamente tiene mucho más que ver con un negocio inmobiliario o con un negocio económico de aprovechando las normativas, reclamar territorios, inventando cementerios para después cobrar una indemnización o lo que fuere, que con reclamos genuinos. Entonces, yo podría venir acá a hablar políticamente correcto, bueno, pero no es la realidad, no es lo que estamos viendo. Esto no es un reclamo. Pero esto es flagrancia. Esto acá no hace falta, digamos, acá se puede actuar por la ley de flagrancia. Esto es el club del Bolsón, Nacho, si no me equivoco, ¿no? Son las imágenes del club. El club andino. Donde que de paso desaparecieron laburos que habían hecho muchísimo. Digo, esto es un delito, o sea, no es demasiado. Pero es que no merece ninguna reflexión. Acá tendríamos que estar hablando de verdad. Lo único sorprendente de todo esto no es que esto exista. Lo sorprendente es la actitud que está tomando el gobierno. Es una cosa inexplicable. Es realmente una cosa inexplicable. Están tomados por el temor de actuar como deben, pensando que puede haber algún castigo si algo sale mal a 20 días de la elección, o están mirando a una minoría progresista desde la capital federal con una miopía federal absoluta. Sí, no hay otra explicación. Sacale, viste que estoy con la batalla cultural, sacale progresista, pues esto no es progresismo. O sea, es el falso progresismo. Claro, bueno, pero esa batalla cultural se perdió hace mucho tiempo en la Argentina. El falso progresismo a veces es ponerse del lado de la garantía de los delincuentes. Y eso es una batalla cultural perdida, no es una doctrina jurídica. No, claro, estoy de acuerdo. Ahora digo, vos dabas dos opciones. O le tienen miedo, yo creo que hay un montón de miedo, a los piqueteros, a los mapuches, cualquier cosa que te haga un ruido ante las elecciones, o es falso progresismo. ¿Qué te parece que les funciona? Y seguramente es una mezcla de ambas cosas, dependerá a quién le preguntes. Pero de vuelta, no deja de ser llamativo porque, digo, vamos hasta el fondo político. Esto es un gobierno que se está jugando su legitimidad federal, es decir, ni más ni menos que, por ejemplo, en el Senado de la Nación, en donde está Alberto Beretilnec, exgobernador de Río Negro, conocedor de este problema y aliado político de la gobernadora Carreras. Es decir, hasta desde ese lugar no entiendo, porque no se escuchan ellos mismos. Es decir, no es que acá pueda haber una especulación política de un gobierno de otro signo. Este es un problema que les está explotando en una provincia vecina a la casa de los Kirchner, y además, bueno, casi vecina, sí, y además gobernada por un aliado del gobierno. Entonces, no hay ninguna explicación, insisto, con este nivel de flagrancia, sabiendo que son 600 personas de dudosa procedencia y con certeza respecto de sus ambiciones económicas. Es decir, es un negocio esto. No quiere decir que, de vuelta, no quiere decir que no puedan existir reclamos, pero cuando vos ves que la voracidad es... te queman la bandera, pero te piden el plan, te niegan el himno, pero te piden la atención sanitaria. Claro. Es raro negar al Estado. Y al mismo tiempo reclaman tierras que, por supuesto, siempre tiene o riqueza acuífera, porque pasa un río, o presunta riqueza mineral. Un histórico, No, ese es el pretexto. Lo que en realidad tienen son riqueza, digamos, es riqueza de valor inmobiliario, turístico o de recursos minerales. No te piden una parcela en la llanura del desierto de Chubut. Eso, ahí no llegaron. No. Entonces, ahora, el presidente hoy firma esta carta que es impactante, porque yo digo, no solo actúan, sino que lo deja por escrito, lo cual demuestra que hubo alguien que reflexionó. Yo me asumo que no la escribió Alberto esa carta, pero que su secretario legal y técnico o alguien vino y le dijo esto. Yo sostengo que hay un extravío de parte. Está extraviado, perdió norte. Sin duda. ¿Qué percepción tenés? Bueno, yo creo que es lo más importante de lo que estamos viviendo, si es que lo que empezó a ocurrir en las PASO se corrobora, como todo pareciera indicar. Yo acá quiero poner un poco de moderación por ahí en las interpretaciones facilistas. Yo no creo que acá haya habido una reivindicación a Juntos por el Cambio. Creo que hay, y la baja participación política récord lo demuestra, es decir, recordemos que casi 4 de cada 10 argentinos y argentinas habilitados para votar no fueron ni siquiera a votar. Es decir, que hay una desesperanza y una incredulidad absoluta sobre toda la clase dirigente, hay que anotarlo,
vengas de donde vengas. Insisto, no hay reivindicación alguna en gran parte de la sociedad respecto de Juntos por el Cambio, y hay un dato de valor sociológico hacia adelante fenomenal, que es que la sociedad ha dado por tierra con una premisa de un sector del peronismo, muy cercano al kirchnerismo, que era suponer que había una relación muy directa entre la dependencia de millones de argentinos de un cheque del Estado y su comportamiento electoral posterior. Y sobre eso, plagado de ideología y de relato, había un proyecto político con distintos intereses, uno de los cuales, bien arriba, era el saneamiento judicial de muchos de los integrantes, pero sin meterme en eso. Eso es lo que se dio por tierra, Luis, y eso es un dato para toda la política, claro, y en especial para el peronismo. Para el peronismo, perdóname que me extienda, por favor, pero para mí es importante. El peronismo, porque digamos, esto no es gorilismo, ¿eh? Yo no tengo, es decir, el peronismo históricamente nació como un movimiento proproductivo, capitalista, un movimiento en defensa de los trabajadores formales tomados por el sector privado en un momento en donde el sector público pesaba 3 veces menos que ahora, en donde era la Argentina industrial la que nacía y la que se potenciaba. Y lo que aconteció en las muchas últimas décadas fue un pasaje del peronismo que tuvo varios vaivenes, que terminó en los últimos 20 años dramáticamente hacia la centroizquierda o hacia la izquierda económica a la cual lo llevó el kirchnerismo, con un gran estatismo en la participación del Estado, en la planificación y en la intervención del Estado normativa y económicamente en la actividad privada, y donde no es menor que nosotros hayamos visto un debilitamiento de los gremios en general, que son los representantes de la economía formal, y aliado histórico del peronismo proproductivo, y un crecimiento sorprendente de los movimientos sociales, que son, si se quiere, las formas neosindicales de la economía informal, de la destrucción productiva, de la cual fue partícipe el kirchnerismo, que sustituyó la alianza de los gremios con el peronismo por la de los movimientos sociales con el kirchnerismo. Enclavado en eso estamos nosotros, y lo que acá está pasando es, señores, se acabó. No alcanza con la contención, necesitamos desarrollo. Entonces, ¿la discusión política está terminada? No, señor. La discusión política tiene que ser en torno al camino, pero ahora lo que está discutiendo la sociedad es el rumbo. No hay rumbo, que fue tu pregunta. No hay rumbo económico. Abro ahora la mesa, no, pero dijiste algo que es interesante. No es un aplauso a Juntos por el Cambio, que hoy representa mayoritariamente la oposición, por la duda. Sería un error tomarlo así. Digo, no es hay que tomarlo con mucha humildad. Santilli es Churchill ahora, o María Eugenia, que fuera, ¿no? No se trata de eso. No, tampoco es que hay que hacer un autoescarmiento, digamos. Pero hay que entender lo que la sociedad está intentando pronunciar. Y hay que tomarlo con muchísima humildad, recogiendo las enseñanzas que nosotros en carne propia experimentamos, y entendiendo que acá no hay medios países, ni el medio país de hace unos años, ni el medio país que nos pintaba este gobierno. Tenemos que encontrar la manera de que existan determinados consensos, que para agarrarnos de algo que es muy actual ahora también, no hay que imaginarse una foto en Olivo 10 días después de la elección firmando un papel. Los consensos a veces ni siquiera los tenés que pronunciar, los tenés que sentir. Total. O sea, acá lo que realmente tiene que ocurrir es que el recambio del peronismo o del kirchnerismo, que tarde o temprano, aún con derrota electoral, va a venir, aprenda. Sí, Nacho. Sí, Nicolás, te quería consultar por la reacción que tuvo Fernando Iglesias a una frase que dejó en este programa Facundo Manes respecto a la no presentación de Mauricio Macri ante la justicia. Habló Facundo Manes de ejemplaridad republicana, dando a entender que su intención, en el caso que fuera citado en la justicia, siempre es presentarse, más allá de no estar inmiscuido en la causa. ¿Qué opinás de la reacción de Fernando Iglesias, que dijo, qué macanudo ese muchacho, ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones, pero que se quede tranquilo, no lo vamos a olvidar? Esto en un tuit que alude o parece aludir a la reacción de Facundo Manes. Déjame que me concentre en lo importante que es la primera pregunta. Respecto a la reacción no tengo opinión ni me parece relevante. Pero un ataque por disentir respecto a Mauricio Macri. Pero no me parece relevante. Me parece, en todo caso, lo relevante es dos cosas. Primero, que entendamos que el Poder Judicial en la Argentina está muy viciado hace mucho tiempo
y que hay muchos funcionarios de dudosa idoneidad y de dudosa imparcialidad, de manera que, en primer lugar, entiendo el estar reacio a someterse a una justicia de estas características. Pero si le llaman a Cristina y Cristina no va... Pero por eso. Por eso dijo por un lado. Por el otro lado, claro, te diría que para referirme a un tercero, como me estás pidiendo vos, a quien hoy escuché un rato fue a Luis Juez, que me pareció que tuvo una respuesta bastante atinada desde el derecho procesal. Él es abogado. Y fue decir, bueno, esto que yo acabo de decir, que traducido jurídicamente es recusar a un juez y decirle usted no es idóneo, no es imparcial, se puede realizar mientras el proceso avanza. Claro. Es decir, no es que vos te tenés que negar para poder recusar. Claro. Entonces creo que por ahí hay un equilibrio. Es decir, creo que la ejemplaridad podría ser, che, yo no es que estoy avalando este juez de quien tengo certeza de su parcialidad o de su falta de idoneidad, sino que juego con la ejemplaridad, no soy lo mismo, soy coherente con lo que dije, pero recuso. O sea, vos te hubieras presentado si fueras Macri. Imagino que sí, Nacho, lo que pasa es que hay que estar en esos lugares, pero imagino que sí, pero también lo hubiera recusado el juez, ¿eh? Porque, digamos, recusado creo que y tirarle por la cabeza todos los recursos que se te ocurran para decir que el proceso está viciado, pero adentro del proceso. Sí, sí, por supuesto, y en la propia toma de declaración, como hoy decía Luis, decirle, bueno, muéstreme, empecemos mostrándome la prueba. Digo, no tiene prueba, dura 10 minutos. O presentarte por escrito. Es decir, hay muchas maneras. Yo no soy abogado, pero me parece que ahí puede haber un equilibrio sin caer en sos Cristina, no sos Cristina. Digo, hay que tratar de evitar los extremos intentando encontrar los argumentos para ambos lados. El gobierno va a hacer lo posible para revertir la elección en algunos distritos, en algunas provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hay distritos como el que vos participás, de Tigre, que ganaron 39-34, pero con 2 listas. ¿Creés que puede el peronismo llegar a revertir en esos lugares? Nosotros estamos trabajando desde Juntos por el Cambio y desde la unidad de las 2 listas, no solamente para ratificar ese resultado, sino para tratar de que mucha de la gente que en Tigre tampoco fue a votar, y hay muchos votantes nuestros, esta vez lo haga, que entienda la importancia de haberle ganado, no solamente en la provincia de Buenos Aires, al peronismo unido por primera vez desde 1983, sino también poder sobre estos resultados construir proyectos de alternancia en el poder municipal, tan importante, tan relevante para la vida diaria de todos los argentinos, que en lugares como en Tigre no ocurre esa alternancia hace 16 años. Si vos fueras intendente de Tigre, cosa que aspirás, ser intendente de Tigre, hoy te mandan a controlar precios, ¿qué haces? No. Creo que la respuesta la tenemos fácil en la actitud de algunos intendentes cuando los mandaban a encerrar a la gente, ¿no? Estaban los olfas, los obedientes, que se pusieron del lado del gobernante, y hubo otros, menciono el que más conozco por cercanía geográfica y como Gustavo Pose, que sin hacer alarde, sin andar exponiéndolo, tuvo una actitud muy práctica de ponerse del lado de los comerciantes, del lado de la gente, sin ser menos responsable sanitariamente, y creo que acá es lo mismo. O sea, el control de la inflación, mucho más que el control de las habilitaciones comerciales, no es de jurisdicción municipal. Sí, claro. Es decir, yo le diría, como si fuera intendente de Tigre, le diría al ministro de Economía y al presidente del Banco Central, hagan su trabajo. No nos pidan a nosotros que hagamos payasada. Sí, total. Sí, Martín. Nicolás, te quiero llevar a la causa de Macri por espionaje, pero desde otro lado. El expresidente está acusado del presunto espionaje, de haber ordenado el espionaje a los familiares de víctimas del ARA San Juan. Pero el macrismo tiene otras causas también por presunto espionaje, en donde están procesados, de hecho, los ex jefes de la AFI, Silvia Magdalena y Gustavo Rivas. En una de esas causas vos sos víctima. Hubo una causa donde se determinó que a vos te sacaban fotos saliendo de tu casa, entrando a la Cámara de Diputados, todo durante el gobierno del que vos formabas parte. No fuiste el único. María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó también fueron... No, Rodríguez Larreta no, perdón, me equivoco, Diego Santilli. Pero hubo varios dirigentes de tu espacio. Te quería preguntar si esto alguna vez vos lo hablaste con Macri, si le preguntaste él como cabeza del gobierno, y si crees en la teoría de él de que estos espías eran cuentapropistas, que no formaban parte de una orden que venía desde la AFI, o si, por el contrario, crees que esto realmente era una política que venía desde la cabeza de la AFI. No, con él no lo hablé nunca, y no sé si eran cuentapropistas o no. Sí, en su momento lo dije y de vuelta, no lo hablé con él,
y no hablo con él desde hace varios años, desde salido del gobierno. Sin embargo, lo dije ni bien comenzó la causa, yo elijo creer, no tengo elementos. En aquel entonces yo era más prudente porque quería dejar que la justicia avanzara. Me parecía poco oportuno en el medio del comienzo del proceso emitir opiniones. Ahora que ya nos dimos cuenta que es otra de las causas que en la Argentina se le sube y se le baja el volumen en función del momento político, es decir, que para mí carece de toda seriedad desde el proceso judicial. Sí, el espionaje está igual, ¿no? O sea, hay por fotos, eso, hay, o sea, por eso, pero yo elijo ahora. Partido, igualmente. Sí, eran Rambito y Rambón, ¿no? Yo te digo, yo vi lo que... no importa. Que no sea, importa, o sea, después... no importa, pero digo, eso abona la teoría de un cuentapropismo improvisado. O tal vez quiere decir que como en general en el Estado argentino, que después de décadas de decadencia, ni siquiera tenemos un servicio de inteligencia hecho y derecho. Pero digo, yo por lo que vi en el juzgado y por la información a la que pude acceder, no creo en lo más mínimo que esto haya sido orquestado desde nuestro gobierno. Sí creo que la Agencia Federal de Inteligencia es un organismo demasiado viciado. Siempre estuve a favor de las iniciativas parlamentarias, no solamente para reformarlo, sino prácticamente para desmantelarlo. Pero eso es una opinión personal, y que vuelva a la órbita exclusivamente hablando de crimen organizado, bien tipificado, a alguna de las fuerzas de seguridad que no sea civil, es mi opinión. Así que yo no creo que esto haya sido orquestado desde nuestro gobierno. Sí creo que puede responder a algunas disputas de poder o a alguna especulación, pero desconozco de dónde puede haber salido. Pero no me genera un conflicto de pertenencia con Juntos por el Cambio, al menos desde la política. Apelo el hecho de que vos eras el jefe de bloque de una coalición, con mucha tensión, con ruido y demás. ¿Se parece en algo lo que está pasando a la tensión en esta coalición? Digo, con Massa intentando desmarcarse, llamando el consenso, Cristina dando duro, la cámpora fogoneando en contra del... ¿Se parece en algo lo que está pasando? Creo que no. Yo diría que... Hasta el reloj se puso. No entiende. No entiende ni el reloj. El reloj no entiende. Hay tantas cosas que no entendería. Te mirá Siri cómo está. Yo creo que hay un componente en común entre estos 2 años que aún le restan al gobierno con tal vez el último año y medio de nuestro gobierno, que es por una razón distinta, porque nosotros ganamos la elección intermedia y por buen margen, y después, producto de determinados errores, de falta de oportunismo a la hora de aprovechar ese triunfo para ampliar y constituir un consenso mucho mayor al de Cambiemos, pero no me quiero meter en ese tema, por distintos motivos, nosotros después sufrimos una pérdida de legitimidad y de capital político que también nos hizo entrar en un último año y medio de gobierno sin iniciativa política. Es decir, no hay nada peor para un gobierno que cuando perdés el control de la agenda. Eso es lo que le está pasando a este gobierno y lo que probablemente le va a pasar si en noviembre, en 3 semanas, se ratifican los resultados de las elecciones primarias. Con una situación socioeconómica y política en general muchísimo más frágil que la del 2017 y 2018, por supuesto con una pandemia en el medio, no hay que olvidarse de eso, pero también con un arrastre de errores no forzados dramático. Entonces, lo más difícil de un gobierno que se queda sin iniciativa es que cualquier medida que vos tomes, aún aquellas en el sentido correcto, que no son las que están abundando, pero aún que el sentido fuera correcto, son como pólvora mojada. Porque el subyacente, que es la legitimidad política, el subyacente de cualquier medida para que sea exitosa, está faltando. Entonces, lo más difícil de lo que empieza a transitar este gobierno es lo que más nos costó a nosotros y que de hecho en gran medida no fuimos capaces de hacer, que es en contextos de crisis reconstruir la legitimidad política. Gracias por venir, Nicolás. Un placer, como siempre. Nacho, se lanza como una suerte de rosario de apoyos a Diego Santilli, ¿no? Exactamente. Diego Santilli intenta recorrer la provincia de Buenos Aires para captar el voto también de Facundo Manes, pero principalmente para afianzar lo que pasó en las PASO. Y por eso se va a mostrar con varios dirigentes de Juntos por el Cambio en los próximos días. Son los principales referentes de Juntos. Va a tener el plato fuerte. Mira, voy a arrancar de atrás para adelante.
El plato fuerte es el cierre en el interior con Mauricio Macri. Mauricio Macri cuya imagen negativa es muy alta en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene un voto sólido, un voto fidelizado y un voto, te diría, halcón, y por eso va a estar en el cierre de Diego Santilli, pero también va a estar con otros referentes de Juntos por el Cambio, los principales de la ciudad, bueno, con Horacio Rodríguez Larreta y con Martín Lustó. Estuvo en Avellaneda con Larreta y con Lustó, va a estar el sábado con Lilita Carrió. Lilita Carrió es una persona que siempre ha apoyado a Diego Santilli en todos los movimientos que hacía. De hecho, cuando él quiso ser que fuera Lilita Carrió candidata, logró convencerla en 2017. Tiene una relación muy aceitada, lo ha ayudado mucho desde las sombras también Lilita Carrió, y va a estar presente en San Fernando con Lilita Carrió. El lunes va a ir a La Matanza con Facundo Manes, el candidato que le puede dar el aporte diferencial si se quiere, pero también con Patricia Bullrich. ¿Por qué con Bullrich? Bueno, por el voto halcón, el voto más duro, el voto, si se quiere, más garantizado respecto a la seguridad. Tienen una relación buena, Santilli y Patricia Bullrich se van a mostrar, pero el cierre es en el interior con Mauricio Macri. Bueno, parece ser que la justicia va a detener un bono que estaba destinado a los jóvenes, Martín, ¿no? Exactamente, y lo detuvo. De hecho, hoy la jueza, la noticia fue que la jueza electoral de la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, le ordenó al Gobierno Nacional, puntualmente al Ministerio de Cultura, que el plan Más Cultura Joven se frene y no se ponga en vigencia hasta después de las elecciones. ¿De qué estamos hablando? De una iniciativa por la cual jóvenes de entre 18 y 24 años iban a recibir un bono de 5.000 pesos para actividades culturales. Poder ir a cines, teatros, museos, comprar libros, etc. Pero hubo una presentación judicial que decía que se trataba de un acto de proselitismo que podía inducir al voto y que esto estaba específicamente prohibido en el Código Nacional Electoral, que dice que 25 días antes el gobierno no puede lanzar programas de alcance colectivo. Y la jueza electoral dijo, la verdad que tienen razón, dictó una medida cautelar en la que dijo que con el fin de evitar cualquier situación que pueda atentar el derecho a elegir libremente, ordeno la suspensión de este programa hasta después de las elecciones. Es decir, no suspende el programa, sino que lo suspende en esta etapa. En el proceso electoral de veda de actividades públicas que puedan, claro, generar algún tipo de... Exactamente. De hecho, la jueza recuerda que en la elección del 2019 pasó lo mismo con un programa que había lanzado el entonces ministro de Trabajo del gobierno de Macri, Dante Sica, y pasó exactamente lo mismo. Dijo, no, esto puede influir en el voto, queda para después de las elecciones. Esta es una medida cautelar, el Ministerio de Cultura puede apelarla para que intervenga la Cámara Nacional Electoral y eventualmente analice y determine si confirma la decisión de la jueza de que hasta después de las elecciones no se puede entregar este bono a los jóvenes, o si revoca la decisión y permite que entre en vigencia inmediatamente. Me viene bien para preguntar a Rosario quién va a controlar los precios, que ya esté sentado Carlos Melconian, que es un amigo, que es un economista que respetamos. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Así es. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Me parece que no te voy a llevar por la economía, vas a hablar de política hoy. Porque me parece que... No pasa nada. No estoy para hablar de fútbol, esa es la verdad. Estás complicado. Así que estás complicado. Después fuera de fútbol hablamos Está en de cualquier condiciones... cosa. Porque digo, si te voy a preguntar por el congelamiento de precios, ya sé lo que me va a decir. ¿Qué me va a decir? ¿Qué te voy a decir? Es una cosa que suena a eslogan, o sea, nunca funcionó. Y a propósito de una nota que escribí hoy, mucho más cuidado hay que tener ahora. Mucho más cuidado. Bueno, Sí. ahora me va a explicar exactamente de qué se trata. Se supone que va a ser un plan bonaerense, porque de ahí nació, ayer lo explicaba Rosario, y ahora los intendentes deben controlarlo. ¿Todos los intendentes? No todos los intendentes, Sí, claro. porque obviamente la reunión ayer fueron con los intendentes peronistas y después de la reunión salieron inmediatamente los intendentes de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, me parece que son los más duros, Jorge Macri, a decir, nosotros no hacemos un control de precios militante, no lo vamos a hacer en nuestros distritos. Hay otros que dicen que, bueno, que pueden llegar a colaborar, como Gustavo Pose de San Isidro, hay que ver qué es lo que pasa en La Plata con Julio Garro, pero obviamente se están oponiendo a esta medida. ¿Qué van a hacer los intendentes? Este fin de semana van a salir los peronistas, obviamente, todos a controlar los precios. La idea de la Secretaría de Comercio en realidad es que empiece a funcionar dentro de los próximos 10 días. Ya hay un relevamiento que se muestran que aunque sean en estas 24 horas
días no hubo una suba de precios de acuerdo a los relevamientos que hicieron este mediodía, pero el problema también es que los intendentes no tienen poder para sancionar. Claro. Entonces están viendo y están discutiendo qué es lo que hacen los intendentes una vez que entran con una listita en la mano y no le aparece al supermercado. Claro, o sea, el coñac 3 plumas, los preservativos tulipán y todo eso. Y la cerveza que yo voy a ir a buscar contenta. Claro. O sea, no bueno, ayer Bianco, ¿te acuerdas que Carlos Bianco, el jefe de asesores, dijo: el intendente le avisa a Costa, sí, que Costa le avisa a Feletti? En esta hora están buscando si tienen alguna manera de los intendentes de avisar de manera rápida a la provincia de Buenos Aires. Costa va a poder hacerlo, pero están revisando en para el fin de semana si pueden llegar a tener a ellos algún poder de sanción para actuar directamente. Igualmente lo que van a hacer y lo que van a demostrar es a los supermercados que están activos, que no suban los precios porque pueden aparecer en cualquier momento. Total. Bueno, voy a conversar con Carlos Melcoñán, como gracias, siempre. Querido. Placer verte, gracias, realmente. Igualmente. Gracias por estar con nosotros. Ah, con gusto. Yo te decía, hablemos un poco de política antes que economía, porque tengo la impresión, y lo aprendí de escucharte a vos y escuchar a colegas, que la economía tiene un bien intangible que se llama confianza. Sí. Bueno, digo, después de las PASO, la carta, la renuncia, que volví, que te intervine, que lo encerré el presidente, hoy los mapuches y demás, ¿cuánto cotiza ese bien intangible? Y mucho, no por lo que ha ocurrido en todo este tiempo, es largo el tema de la confianza, pero sí, efectivamente, la confianza juega un rol. Igual siempre me ha gustado entre política y economía estar en el medio. Si vos tenés un gobierno que genera mucha confianza, pero no está el diagnóstico económico, la interpretación, luego está el tema de la implementación, la gestión. Por ejemplo, Raúl Alfonsín, cuando llega, es un tipo dotado de mucha expectativa y mucha confianza, pero su primer equipo económico no dio pie con bola, no tuvo el diagnóstico correcto, no lo implementó. Casi hasta podía decírtelo con Macri, digamos, que también fue una persona que generó mucha expectativa. Entonces, ahí tenés ejercicios a priori de confianza, que como no está la otra pata, entonces no se genera. Ni si vos tenés el mejor programa económico del mundo, sin capacidad de gestión, implementación, sin el paraguas de la política y sin la confianza, también tenés un problema. Bueno, pero hoy estamos... El problema hoy es que es en los dos lugares. Tenés todos los números, tenés desconfianza, no tenés programa y si hay algo, hasta tenés problema de implementación de una cosa que es una... Sí, todo. Y bueno, por eso estamos en un largo camino que empezó el 12 de septiembre, que debiera continuar el 14 de noviembre. Yo siempre esto, como no estoy jugando a la política, ni voy por ningún cargo electivo y demás, pienso que en una de esas me pueden creer lo que voy a decir ahora con algún grado de autoridad adicional. No lo digo para joder, o sea, no lo digo de turro, no lo digo para meter el dedo, pero lo del 12 de septiembre es muy bueno y de confirmarse el 14 de noviembre también, en una cuestión que es paso a paso, que no se va a solucionar por eso, pero que la sociedad argentina en un corte vertical dijo no, por lo menos a todo un conjunto de cosas que no me gusta. Y donde veo que por más que la primera aparición pública del presidente fue escuché lo que me dijeron, me parece que no escucharon. Digamos, por todo lo que viene ocurriendo, me parece que no escucharon. Ahora, a partir de tu primer punto, de la confianza, la conjunción, un diagnóstico, el armado, la implementación, la decencia, la honestidad, creo que estamos en un camino largo. Digamos, la próxima parada creo que es el 2023, para pensar algo serio. ¿Y cómo sostenés 2021, 2023? Dijiste, hay que empezar a preocuparse más, me decías cuando estábamos empezando a presentar. Sí, bueno, mirá, si vos querés, hoy yo hacía una presentación y pensé, esto en una de esas puede venir bien, pero vos no tenés un pizarrón, la cámara lo No, dame, yo lo muestro acá atrás. Vos me vas diciendo y voy mostrando acá atrás mío. Mirá,
Esa es la tasa de inflación de 80 años de Argentina. La tasa de inflación. La muestro esta, así tiene la cámara Carlos. Esta es la tasa de inflación. 145 anual. Mamadera. 80. Después tenés 10 años de los 90, 2.7 anual. Y 4 años de los 2000, 8. Pero para ser más razonable, le vamos a sacar a eso los 2 años de 5.000 y 1.000% de la hiper. Sí. Entonces te queda 67 anual, 80 años. Demencial. Excepto, le saco los 2 primeros años a la convertida, 1 anual los 90. Y 4 años de Néstor Kirchner, promedio. O sea, lo primero que tenemos que tener en claro es que estamos discutiendo de esto. Segundo, ahí tenés Argentina contra, voy a llegar a leer ahí, Si no te lo leo yo de este 32 Argentina, promedio anual. Este somos nosotros. Los últimos 10 32. 3-5 el mundo, 5-7 Brasil, 32. 4-7 Bolivia, 32 Argentina. 4-5 Paraguay, 32 Argentina. 3-5 Chile, 32 Argentina. 3 Perú, 32 Argentina. Lea al costado ahora. Leo, monopolio, importada, cadena, puja, sindicatos, brecha. Política económica. Monopolio, inflación importada, Sí. sindicato, puja distributiva. ¿Y en los otros países dónde está eso? Esta O es la sea que inflación. hay un diablo que aterriza Sí, acá. acá. O sea, vos decís, esta es la inflación promedio desde el 2007 al 2021. 10 veces, 6, 7 veces más que el Por eso, resto. ¿y dónde están todos los maléficos? ¿Viste? Bueno, ese es el otro tema. Y te voy a dar el último, que son los últimos 4 años. ¿De inflación? Sí. Los últimos 4 años de inflación. 48 meses. Menos, a ver, en los últimos... Primero arrancamos con el promedio. ¿Cuándo tuviste? 3.2% Acá. mensual. Mensual. 4 años. 4. ¿Cuánto tuviste menos del 1%? Nunca. Menos del 1% en los últimos 4 años por mes. Ningún Nunca. mes. Entre el 1 y el 2%. 4 meses de los últimos 48. Entre el 2% y el 3% de inflación. 15 meses de los últimos. Mirá el 60%, o sea, más de 29 meses. ¿Cuánto era? Más del 3% o 29 meses. De los últimos 48. Estamos liquidados. Liquidado no, digamos, esto no es para amargar ni para liquidar. Esto es, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De que 90 días de Feletti. ¿Entendés? Pero mirá, te lo traje de 80 años. A los últimos 4 años. No, porque los próximos 2 años van a hacer esto. Porque a mí me ha motivado espectacularmente el 12 de septiembre. Porque el 12 de septiembre no fue Palermo y Recoleta, es un corte vertical. Entonces, ¿viste? Yo te explico por qué. Porque toda esta sanata, si la gente lo avala es una cosa, y si la gente te da la espalda es otra cosa. Entonces te quiero decir, ahí es donde se termina la música de esto. Entonces yo te digo, ¿de qué estamos hablando? 145 anual, sacale la hiper, claro. que dio 5.000, 70 anual. En 80 años tuviste una década al 1 y 70 años todo esto, 4 años de Kirchner al 8. ¿De qué estamos hablando? En los últimos 48 meses. Que si va a dar agosto menos 2,5, 1,5. ¿De qué hablamos? Y entonces ahora vengo y digo, no, 90 días ¿qué? Zarasta. Chamullo. Ahora digo, ¿por qué lo hacen? Porque digo, hasta yo que no entiendo me doy cuenta. Bueno, cuando vos perdés el tren de los primeros 100 días con la expectativa que genera un nuevo gobierno, con un acuerdo político, con una política económica acorde y con un cambio organizacional. O sea, vos tenés que pensar otra cosa. Por ejemplo, la última vez que las exportaciones en la Argentina volaron en volumen fue entre 1994 y 1997. Porque toda esta suba de exportación que vas a ver ahora acá es todo precio. Yo digo,
Dame volumen, dame volumen. ¿Y el volumen de qué depende? Del cambio de la organización económica, del trabajo en la competitividad, del federalismo, de meterte a investigar con un equipo dónde están los temas tributarios, de llegar hasta el municipio, de la gobernación. Todo eso, ese trabajo continuo. Vos acá, que llegás, venís, te sentás ahí. No, tenés laburo, tenés la producción, tenés un equipo. En economía es lo mismo, en política es lo mismo. ¿Cuánto hace que no se labura de esa manera? Para ir al hueso de la cuestión y decir, che, dejen a estos tipos laburar. Ustedes sigan con la política y dejemos de lado si es el modelo, el consenso de Washington, el liberalismo. ¿Vos viste la cosa que se discute? No, cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa. Entonces, yo te digo, bueno, parece que pasó algo, que es, veníamos mal, siquiera en el rumbo. Entonces veníamos mal siquiera en el rumbo. Yo, por ejemplo, el del gobierno anterior siempre rescaté el rumbo. Porque vos decís, mirá, va para allá porque el mundo funciona así. Después no diste en la tecla con otras cosas. Cuando venga la conjunción de eso, que es el acuerdo de la política, que yo vi lo de ayer, los debates, todo eso, digo, acá tiene que haber 2 o 3 tipos que se pongan por arriba de esto. Por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso fue un enemigo histórico de Lula y Lula de Fernando Enrique. Y Fernando Enrique lo tuvo de hijo electoralmente y fue el padre del milagro. Primero fue ministro, después fue presidente. Cuando aparece un Bolsonaro, que te digo, no me involucro en la política brasileña, no me interesa, lo estoy dando como un ejemplo. Va y se abraza con Lula, como Sanguinetti con Tabaré. Con Mujica, cuando los dos dejan el Senado. Entonces, en algún momento vos necesitás que, vuelvo a tu primer tema, claro, que alguienes, por decirlo, se pongan por arriba ya. No va a pasar. Digo, bueno, porque Macri y Cristina no va a pasar. Bueno, está bien, pero no sé quién será, pero digamos, esto se tiene que poner por arriba. Y la política económica donde 1 más 1 es 2, de nuevo, voy a otro ejemplo, Perú. En Perú, con todo el signo de interrogación, Perú es un país complicado, con 4 presidentes que están todos mal. Uno se suicidó, otro está preso, otro está juzgado, uno con tobillera, es decir, país complicado. Ahora, bueno, frente a todo eso, vino una elección donde llegaron a la final la extrema izquierda y la extrema derecha. Y entre los dos nos juntaban 30. Y fueron a segunda vuelta. Y ganó la extrema izquierda. Por 1 punto terminaron contados. O sea, también, chivo, complicado. Llega el presidente, pone a uno de Sendero Luminoso como canciller. Y no toca al presidente del Banco Central que tiene 15 años. En el cargo. 15 años son 4 presidentes. Ahora, se le desarmó el gobierno. Porque acabo de ver que se le fue el partido, es decir, es como si acá el núcleo duro kirchnerista, que no sé cuál, se va, queda desarmado, queda el presidente del Banco Central. Y te digo, no vi ninguna crisis peruana en materia de su moneda, su tasa de interés o su corrida financiera. Bueno, pues queda el presidente central y la política sigue. Por ejemplo, pero, y hay un ministro de Economía. Entonces te quiero decir, en algún momento esa lección tiene que venir. Hoy venía caminando, yo me cambio acá a la vuelta, porque por la pandemia nos relocalizaron, y venía caminando 3 laburantes que están rearmando el boliche de al lado del camarín, ¿no? 3 laburantes, 3 albañiles, etc. Nos pegamos la piña de vuelta con la hiper. Es tremendo. A mí me angustia un montón volver a escuchar esto. Mira, acabo de escribir un artículo. Yo también le estoy buscando la vuelta. Si vos me preguntás si caldo de cultivo para una piña hay, la respuesta es sí. Vos me decís, vamos a hacer un asado. Vamos. Viste que la desgracia de que cuando haces un asado en un bosque está el pasto seco, tenés que tenerlo cuidado del caso, porque se te escapa uno, dejaste el fuego prendido, eso es chip. Es decir, ¿está el caldo de cultivo para eso? La respuesta es sí. Si me estás preguntando sobre si hay caldo de cultivo, sí. Porque tenés un problema en la política, tenés una derrota contundente, tenés la idea de que se puede convalidar, tenés
paralelo, control de cambio, ¿no? Tenés caldo, estamos cocinando el asado en pasto seco. Ahora, me preguntás, ¿hay posibilidad de evitar eso? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Y cómo? Bueno, ¿cómo? Primero, esto no es un camino lineal. Y segundo, siempre hay personas y personalidades detrás de esto. O sea, yo de eso no me puedo hacer cargo porque, digamos, no se trata ni siquiera de ser psicólogo, se trata de que yo no duermo con la gente que gobierna. Así que, ¿para dónde sale el buscapié? No lo sé. Voy a creer en el instinto de supervivencia. Voy a creer en el instinto de supervivencia. A. B. ¿Llevan en la sangre un programa económico con rumbo correcto, diagnóstico? No. Entonces, si eso no lo llevan en la sangre y no están dadas las condiciones, porque yo creo que no hay ni siquiera unión en la alianza gobernante, es esperado con gran dramatismo el 15 de noviembre a ver ¿qué pasa? ¿Cuál es la primer conferencia de prensa, digamos, suponiendo la ratificación de los resultados? Entonces yo digo, bueno, hay que buscar, los gringos dicen el second best, digamos, no vayamos por el óptimo, veamos el segundo mejor. El segundo mejor es, ¿vas a ir a un cambio organizacional removiendo las estructuras? No. No parece. No. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Y por más que venga el piripipí, te jugás a durar. Porque hay muchos gobiernos que en sus segundos 2 años duraron. El tema es si lo haces convencido o no. ¿Y cuál es el mecanismo para durar? Por ejemplo, tenés un problema en el fisco que estructuralmente se instaló en los 2000. Argentina no tiene un gasto público financiable genuinamente, ni puede tomar deuda para eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Y lo tenés que ir llevando con la licuadora. Vamos viendo. No es vamos viendo. No puede aumentar el gasto más que la inflación. No puede aumentar la deuda en pesos más que la inflación. Y no puede aumentar la tasa de remuneración y crecimiento de los pasivos del Banco Central, la famosa LELIQ, más que la inflación. ¿Por qué? Porque es el elemento, mirá lo que tengo que decir, es el elemento ordenador la inflación. La inflación, diablo, es que te come el salario. La inflación ángel es que evita la explosión, la espiralización. Por eso cuando aumenta la inflación y hace el ajuste, achica el gasto. Te lo achica Truchamente. Trúchame. Claro, porque si yo vengo acá, si la inflación fuera cero, yo tengo que decir, como dijo De la Rúa, si tenés que bajarlo nominalmente, vas a ganar 10% menos. Eso pasa en el primer mundo, te quiero decir. Cuando la inflación es cero, pasa eso. En los países truchos, en Berretalandia, cuando la inflación es 50 y el aumento fue 40, dicen, qué ortodoxo Guzmán. Se acomodó, claro. Lo vas acomodando a las trompadas. ¿Y qué evita? Que se prenda fuego. ¿Cayó alguna chispa en el pasto? No, ninguna. ¿Por qué? Porque lo va quemando la inflación. Lo mismo vale para la deuda en pesos, lo mismo vale para la LELIQ. ¿Y con el dólar qué haces? Y bueno, si la inflación es 50, arrancá con un dólar competitivo y hacerle el tiqui. Al menos con la inflación. Al menos con la inflación, ¿Sabés qué andá pasa, llevándolo. Carlos? Para ir, como dijiste, ir llevándola. Hasta para ir llevándola tenés que tener un mínimo consenso. Porque si en el medio que vos la vas llevando decís, voy a arreglar con el fondo, y el otro te orina el acuerdo con el fondo. Si vos decís, voy a no... Es muy difícil. Por eso el instinto de supervivencia lo impone la autoridad política. A ver, entre el 15 de noviembre y el 22 de marzo, como última fecha, ¿por qué el 22 de marzo? Porque el 22 de marzo vencen las 4 lucas. Entonces ahí vos tenés que tomar... Hay que arreglar. Sí, que te quiero decir, la realidad no te va a dar hasta las 0 horas del 22 de marzo. Te va a empezar a apurar antes como te está apurando ahora. Porque no pide permiso la realidad. Claro, atropella. Atropella, ¿por qué? Porque la realidad atropella. No, pero pará, si vino Feletti y dijo que no podés... ¿Y a quién? Escúchame, no es Yo voy a mostrar
la hilacha de mi edad y la veteranía. Cuando hablan del periodo de Gelbar, yo iba a la vuelta de mi casa, tenía Iván el almacén, Iván el almacenero, que hasta las 8 de la noche te atendía por la puerta de entrada. Decía, azúcar no había, el otro no había, el otro. Decir, vení después de las 8, tocame timbre acá al lado. Ibas y a la guita que valía el azúcar, y había. ¿Qué quieres decir? Pues ya lo vimos todo. Pero disculpame, estamos hablando 26 y 45 años cumplió eso. En el 74 yo qué edad tenía. 4, 14, 16 años, 17. Claro, estaba en la escuela secundaria. Pero me acuerdo, no me lo contó nadie. No es un análisis personal, porque no estamos ofendiendo ni juzgando a nadie. Pero Guzmán no es el ministro de Economía. Nah, pero yo lo vine diciendo eso el primer día. Y algunos canales, medios, que yo me pegaban porque lo atacaba. Yo no ataco, ni lo conozco. Y además, si lo veo, me parece un buen tipo, qué sé yo. Ha tenido las agallas de ir a formarse afuera, que es una vida, irte afuera. Son universidades muy exigentes, tenés que dar exámenes de inglés, tenés que dar exámenes de materia. O sea, te quiero decir, un tipo bien formado. Bien formado significa que puedes o no coincidir. Sí, claro, o sea, Stiglitz es un Nobel. Yo no creo nada de lo que dice Stiglitz. Paul Krugman es un provocador profesional, digamos, pero son tipos competentes, talentosos, formados, que le encantó venir a meterse en este quilombo. Y desde el primer día, cuando él dice, tenemos un programa consistente de estabilidad, es todo lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, si tenemos que ganar crédito, no digas más eso, porque es mentira eso. Ahora, yo creo que no está en la política, ni en la chicana, ni... Hay veces que se mete demasiado y inútilmente, y que bueno, ahora está con este de pelote, tiene que cerrar el fondo. ¿Y quién es el ministro de Economía? Yo no sé ni cuál es el programa económico. Claro. Sí, digamos, ministro de Economía, ¿de conducir qué? Es un conjunto de islas. Por ejemplo, industria hacía algunas cosas, comercio hacía otras. Comercio, que dependía de industria, no le daba bola al ministro. Acá está el ministro y está el secretario de Energía, que depende del ministro, pero por lo diario lo autoriza. O sea, te quiero decir, es imposible. No es solo una cuestión de confianza, honestidad, diagnóstico, gestión e implementación. Está muy torcido. Lo que ocurre es que esto es como en el fútbol. Si la pelota entra, vos y yo tenemos que agarrar los papeles y nos vamos. Como la pelota no entra, a los 2 años estamos discutiendo, che, ¿está equivocado o no está equivocado? El primer día está equivocado. Como del primer día estaba equivocado el otro equipo económico también. Y bueno, después tiene que darse las cosas. Y nadie tiene la vaca atada. Pero de nuevo, uno cree en que si hace las cosas bien, al final la pelota entra. Pero para decirlo en la metáfora tuya, desde el 15 de septiembre hasta ahora, ¿están mirando que el pasto no se les incendie? El 12, perdón. Desde el 12 de septiembre, ¿están mirando que el pasto no se les incendie? No, mirá, un día de un colega tuyo, yo fui a la difícil tele. De tapar esa botella. Tengo miedo que se caiga. ¿Viste? Fui a la tele. Y empezamos que el plan, porque aflojó el tema ahora. Sí, que los 5.000, que los 8.000, que la bicicleta. No tiene espacio. El gasto público es una avalancha y un tembladeral sin el plan Platita. Se fue de boca. Mansur. ¿Quién? Mansur. No, el ministro, el que era de ¿quién? Goyán. Goyán se fue de boca. Se fue de boca con la platita y todo. De esa hay una por día. Pone cualquiera, apretá y sale uno que dijo algo por día. Pero yo cuando me preguntaban si el plan Platita era la espiralización, no tienen ni idea del quilombo en el que estamos. Por eso digo, muchas veces esta cosa modesta, mediocre, precaria, de convivir 2 años con la inflación por la supervivencia, requiere diagnóstico. Requiere que vos digas, che, ¿qué dice el loco este? Y que la inflación...
Y vos querés, o sea, requiere diagnóstico primero, que creas en eso. No va a ser el plan para salir campeón del mundo. Es para que no se prenda fuego el asado. Sí, Nacho. Pidió que igual hiciera la pregunta yo. Dijiste que el gobierno todavía estaba... ¿De qué cuadro? Yo soy de Boca porque mi viejo era de River. Mi viejo era Es de River. Rosario y de Boca, ¿no? Pero porque mi viejo era de River. Medio Entonces me raro. hice de Boca. Pero Bueno. no, pero entiendo nada. ¿Marzolini juega? No, ya no juega más, ¿no? Claro. Pobre Marzolini, que padeció un crack, era Marzolini. Luis me pidió que te hiciera esta pregunta, no, mentira. Vos dijiste que el gobierno podía dar vuelta a la situación con el tema de la economía. En términos futboleros, vos sos muy futbolero, además de hincha de Racing. ¿Cuánto está el partido? Estamos a mitad del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo está el partido? ¿Quiénes tendrían que entrar para dar vuelta a este partido? ¿Y cuán factible lo ves de que se... No, pero ¿podía dar vuelta al partido? Partido económico, para que no estalle esto. Ah, pero no con motivo de dar vuelta al resultado electoral. No hablo de elección, hablo en cuanto a la economía. Lo primero, mirá, si hubiera alguien que estuviera mirando todo. Claro. Si hubiera alguien que estuviera mirando todo, las únicas dos elecciones que perdiendo la previa a la presidencial, después hubo cambio de camiseta, fueron el 2009 y el 2017. Porque el 2009 Cristina pierde, Sí. pero luego gana. Y Macri gana el 17 y luego pierde. ¿Sabes qué fue lapidario en ambos ejercicios? La economía. Cristina volvió a crecer al 9 o al 10. Yo tenía que aguantar que el análisis político decía que era la viudez. No era la viudez. Puede ser la viudez, pero era la economía. Y Macri fue la economía al revés. Después, cada una de las elecciones anteriores, cuando vos perdiste la previa, hacé el análisis mañana, yo lo tengo en una hoja que no la traje, cuando vos perdés la previa a la presidencial, estás condenado, salvo que des vuelta a la economía. Quiere decir que se le abrió el arco a la oposición acá, aunque esta elección no es un voto a la oposición, es un voto que esto no lo quiero. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo veo esto, entonces yo soy el uno o quien mira de arriba. Digo, ministro o mago, vení, sí. ¿Podemos crecer 7 y 7, 8 y 8? No, o sea, ¿puedo yo estar pensando en el 2023 a través de un fenómeno como el de Cristina 2009-2011? No, la verdad que no. Ni con este mundo, ni con esta economía, ni con la situación de arranque que tiene Argentina hoy. ¿Y qué hago el 15 de enero? Bueno, mirá, armate de paciencia y armate una durabilidad decorosa. Es jodido este mensaje para el político, porque el político dice, che, qué mala leche, vine el 19, tuve 3 meses, me cayó la pandemia. Pará, te cayó la pandemia como le cayó a todo el mundo, pero ustedes tampoco nunca fueron un gobierno, nunca fueron un equipo, nunca... Entonces digo, ¿qué hago? ¿Y qué quiere volar por el aire? Porque todo el mundo tiene la fantasía de que el plan austral y la convertibilidad, ¿vos sabés qué laburo que fueron eso? ¿Vos sabés qué connotación política? Eso, el equipo del plan austral logró que el presidente Alfonsín, que nunca creyó en lo que voy a decir, agarrara la cadena de radio y televisión y se comprometiera frente a la sociedad argentina, a lo Milton Friedman, que alguien lo busque si está en YouTube, en que no va a emitir. Pero ni Milton Friedman dio el discurso de Alfonsín de la presentación del plan austral. Vos necesitas eso. El propio, ya ni me acuerdo, en el 85 Cafiero era gobernador o el austral se lanzó antes, o Cafiero fue el gobernador. 83 no era Armendáriz todavía. 83, 87 fue Armendáriz. Por eso, después vino Cafiero, pero Cafiero ahí me lo confundí porque Cafiero estuvo en Plaza de Mayo el día de la sublevación contra Alfonsín y sale al balcón y apoya. Sí. O sea, vos necesitas un conglomerado de la política, un talento técnico, un equipo. ¿Vos te crees que hace Urruil
y a Canitró, a Broderson, a Machinea, no se le metía a nadie. O sea, son tipos que dominaban la situación. Después con Cavallo tienen vena. Cavallo era lo mismo, tampoco se le metía a nadie. Pero Zurril, como tenía modos diferentes, Machinea son buen tipo, entonces lo distingue. Pero lo mismo, no se metía a nadie. Si le iban un diputado le iba a torpedear. Claro. Entonces son dos casos competentes donde tenés la política. Vuelvo a tu pregunta. ¿Hay de eso de acá para adelante? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a importarlo? ¿A quién van a traer? ¿Qué van a traer? Este gobierno que tiene que ver cómo queda políticamente la alianza el 15 de noviembre. Antes de ponerse a pensar si pone un equipo económico. Va a traer un equipo económico que va a decir agarren la manija. ¿Qué rumbo tienen? Americano. Llamen a Nicaragua que vamos a condenar. ¿Entendés? Llamen al Grupo Puebla que nos vamos. Llamen a Almagro, a la OEA que nos quedamos. Tenemos un despelote ahí. Dicho esto con un gran realismo, qué sé yo, no estoy para joder a nadie. No, claro. Total. Entonces, no sé, ahí no me cierra. Ahora vos querés, ¿comemos el asado igual y tenemos cuidado en el pasto? Bueno, sí. ¿Y qué hacemos? Tenés un poquito de inflación. Sube la LELIC, liquidala. ¿Qué, no las pago? No, liquidala con inflación. Sube el liquidalo. ¿Qué fueron los primeros 5 o 6 meses de Guzmán ahora? No fue ajuste ortodoxo. Subió el gasto público 20 y la inflación 30, ya está. Y se comió 10. Y miró para otro lado, él y listo, y se comió 10. Y eso fue que mantuvo las cuentas. Dijeron, ministro, largue la platita. ¿Qué cree que largue? ¿Qué te cree que la fabrica? El que la larga es el Banco Central por orden de la política. Claro. Entonces estamos muy lejos de todo eso. De ahí que digo, y bueno, jueguen al instinto de supervivencia. Duren. Banquen hasta el 2023. Que te digo una cosa, estamos lejos. Si faltara poco, se entusiasman con lo que digo. ¿Sabes por qué? Porque dejan otro plan bomba. Para el que venga. Para el que venga. El problema de un plan bomba hoy es que en una de esas te lo comes vos. Y el problema de un San Remes hoy es que Remes lo hizo después de una década donde la inflación fue cero. Ningún pibe sabía lo que era la inflación. No, claro. Un pibe que tenía 10, 12, 15 años en la década de 90. Y viene después de eso. Dice, la inflación, ¿qué? Tuvimos 4 años sin inflación, devaluando 300%. ¿Cómo es la historia esa de Argentina? El dólar pasa de 1 a 4 y la inflación da 40 en el 2002 y no crece. ¿Me lo dejás los cartelitos de eso? Sí, claro. ¿Te ponen mucho gasto? No. ¿Entendés la historia de todo? Tenés reserva, tenés la tenés trigo, carne, vaca, energía, fondo de pensión. Entonces, ¿qué hizo Reme? Tiró de la piola y hoy trae un Reme. Te vas a la hiper. Sí, claro. No tenés impresora color, ¿no? No hinché la pelota, que de gaucho lo traje. Vos sabés que lo vi en color hoy a la mañana en el estudio y quedan bien color. El color que Sale el PDF. Claro. Sale un montón Vamos a de una guita. colecta para el cartucho color. Y además, pará, cartucho color. Vamos a ver si hay cartucho color. Qué buena. Buen remate. Vamos a ver cuándo. Gracias por venir. Chao a ustedes. Chao. Pequeña Hasta pausa. luego. Tenemos nueva 1050. La verdad que no tengo que poner el tono así de ironía porque para los que somos más viejos sabemos lo que era la 1050. La nueva tiene que ver con los precios. Profesor Juan Carlos de Pablo, buenas noches. ¿Cómo le va? Mi querido amigo, qué manera de empezar. Déjame hacer un pequeñísimo aditamento. Seguí en detalle los últimos 15 minutos de la jugosísima entrevista que le hiciste a Carlos Melconian. Compro todo lo que dijo. Carlos es uno de los economistas que mete la política económica dentro del contexto político. El único, que esto lo hemos discutido con él varias veces, es que esto de la santa inflación, porque me permite licuar parte del gasto público, jodiendo a los jubilados y a algunos empleados públicos, es de naturaleza transitoria. Si vos tenés un gobierno políticamente débil y tenés que ajustar, la única manera de seguir bajándolo es acelerando la inflación. Y cuando acelera la inflación, agarrate, Catalina. Claro, porque Ahora vamos a lo que vos decís. yo te
te confieso que lo aprendí con vos, a este tema de... Pues yo decía, ¿cómo que la inflación baja el gasto público? Claro, porque emitís, no sé, voy a decir pavada, por un 10 y tenés un 20 de inflación, te comiste un 10, lo cual es siniestro por el golpazo que implica el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Obviamente, primero desde el punto de vista ético, político, pero además desde el punto de vista de lo que puede ser la diferencia entre transitorio y permanente. Claro. Cuando vos tenés, vuelvo otra vez a Carlos, un equipo económico tiene que saber cuál es el contexto político en el cual trabaja. Si vos tenés un gobierno debilitado, la primera cosa que no tenés que hacer es ser creativo, hacer locura, inventar, ¿entendés? Entonces vos decís, calmate. Si vos tenés alguna estrategia que implica que para que siga teniendo efectos tenés que aumentar la tasa de inflación, te puede salir mal. Ahora vamos a la 1050. 1050 con los intendentes controlando, profe. 1050 con los intendentes controlando, lo que ya todos sabemos que no va a andar, ¿no? Y va a generar desabastecimiento. ¿Sabés qué es lo más peligroso si lo llegan a hacer en serio? Porque no sabemos si es en joda o en serio. Poner que fuera en serio. Chequear si en la góndola hay productos es más o menos fácil. Pero el artículo 2 de esta misma resolución dice que los productores de esos productos tienen que producir el máximo de la capacidad instalada. Vos mandás algún afiebrado inspector a una empresa, a una planta, y te vas a encontrar que máquinas que tienen más capacidad de producción de otras, o gente que no produce todo porque no tiene demanda, le falta insumos. ¿Qué van a hacer? ¿Labrar los actas? ¿Van a clausurar las plantas? ¿Qué es lo que van a hacer? Moraleja. Esto que cualquier alumno de la universidad te diría, perdón, es un chiste de mal gusto, si lo llegan a tomar en serio, puede ser peligroso. Ahora, en este marco, donde ya hemos dicho hasta el hartazgo, no hay un plan económico, hay una crisis política de saber quién gobierna, con el mayor de los respetos por el señor presidente, pero digo, ¿quién ejerce el gobierno? Esta aspirina, no sé, está nada, este ungüento hecho en casa para un dolor fenomenal como el que está pasando, que es la inflación, es nada, o sea, ¿qué efecto tiene? No lo sabemos. Ahora, hay mucha experiencia, Imagínate que vos produjeras 100 productos y te agarran y te ponen en la lista 10 de los 100. Vos que le preguntás en voz baja, che, en los otros 90, ¿vas a mirar para otro lado? ¿También me vas a mirar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, no podés traer productos nuevos, mover las cantidades, te falta algo. Además dice que tiene que asegurar el transporte. Que los empresarios que están ahí le van a decir a Moyano, che, no me pongan el camión afuera. Es complicado. Ahora, desde el punto de vista organizacional, fíjate qué interesante. Formalmente, el señor Feletti depende de CULFA. CULFA depende de Mansur y Mansur depende de Alberto Barra Cristina. Digo, tiene la bendición de esa cadena, se cortó solo. Claro. Con todo respeto, ¿viste? Carlito acaba de decir, no lo conozco a Guzmán, yo tampoco lo conozco a Guzmán. ¿Qué estará haciendo Guzmán en este momento? ¿Sabe lo que está haciendo? Está mirando en el celular si todavía es ministro. Y está hablando con sus colaboradores, que saben algo. Es decir, esta crisis, y más allá del 14 de noviembre, obviamente, te lleva a una parálisis operativa. Y dentro de esa parálisis operativa tenés unilateralidades, tenés cosas espontáneas, etcétera, etcétera. Hay que juzgar lo que vos podés esperar en este contexto. No es un país normal, no es una época normal, y encima tenemos este tipo de medidas. La última, profe, ¿le doy bola o no al 191 con un pico de 195 del dólar de hoy? Tenés que darle bola, es imposible hacer un pronóstico, de repente mañana está en 432.000 o baja a 189, ya sabemos, ¿no? Vamos a hacer una teoría de un solo. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Que no me sorprende. En realidad hace bastantes meses que están 180, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Son números altos, dadas las dudas que tiene cada uno de nosotros, dejan de ser altos. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Otra para vos, muchachos. Hasta luego, pequeña pausa. Bueno, hablemos un poco de la campaña, el detrás de escena de la campaña de Mauricio Macri, en este caso con María Eugenia Vidal. Sí, con María Eugenia Vidal, con quien viene hablando, vienen limando asperezas. En realidad se acercaron mucho a partir de que María Eugenia Vidal empezó a transformarse en una halcona, dejó el modo paloma y se empezó a erigir en paloma. Mantuvieron un encuentro en el Museo Fernández Blanco en la ciudad de Buenos Aires. Macri, recordemos, no se presentó a declarar, sí eligió salir de campaña con María Eugenia Vidal. La estrategia fue ir a convocar a voluntarios y a fiscales para controlar el voto.
¿qué hicieron tanto Macri con Vidal? Con esos voluntarios que estaban en el acto, iban y se sacaban fotos casi como una fiesta de casamiento, una fiesta de 15, se acercaban, posaban los dos para la foto, iban y los persuadían para que fueran a fiscalizar el día de la elección. Con muy buena sintonía ambos, una María Eugenia Vidal que hizo hincapié en los jóvenes, un Mauricio Macri que pidió a los jóvenes que no se vayan del país, el voto focalizado en la juventud que está desencantada con el oficialismo, les pidió por favor que no dejen el país. Va a ser una campaña segmentada María Eugenia Vidal, teniendo en cuenta que más allá de su voto propio, el voto original que es importante, también tiene que captar un voto halcón. Por eso se va a volver a ver las caras con Mauricio Macri. Están muy bien los dos, insisto, muy buena sintonía. Un Mauricio Macri que me cuentan que detrás de escena le agradeció a María Eugenia Vidal por haber hecho el esfuerzo no solamente de asumir el costo político, porque le termina saliendo a ojos de Mauricio Macri bien a Juntos por el Cambio. ¿Te animás en 30 segundos la ruta del dinero acá? Sí, hoy la Fiscalía pidió que se siga investigando a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner. El juez de la causa, Sebastián Casanelo, le había pedido a las partes que opinen qué hacer con la situación de la vicepresidenta, que desde 2018 tiene una falta de mérito. La Fiscalía dijo que se sigue investigando. Las dos querellas, UIF y AFIP, dijeron, nosotros ya dijimos en su momento lo que había, las medidas que había que tomar. Ahora será el turno del juez Casanelo de resolver. Muy bien, lo hizo en 27 segundos para Toma, más datos. Ahí me está. sobraron 3. Me parece muy bien. Señores, nos vemos mañana. Esto es Dicho Esto. Siguen en la continuidad de A24.